tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Pasaron 34 minutos de las 13, gracias por acompañarnos hoy lunes 4 de marzo del año 2024. Hermoso el día. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Feliz lunes. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz lunes. Un saludo también a toda la audiencia. Una alegría para mí estar acá y bueno, más en este día, Prince, como bien decías, día especial. Hoy tenemos el cumpleaños de Prince Otto. Queremos dar un saludo muy especial a Prince por tu cumpleaños, el apoyo que siempre traes a este programa. Todo sale de vos, Prince, mucho sale de vos, así que te quería agradecer especialmente por todo lo que haces. Vas a hacer llorar, Horacio. Economía muy feliz, sí. Muy feliz me faltó. No, tengo que llorar. Y vos me estás por hacer llorar. Bueno, quedamos ahí entonces. Feliz cumpleaños, Prince. Gracias, Horacio, alias Hacho. Y bueno, tenemos hoy, como siempre, aquí en mesa para debatir y analizar temas muy importantes sobre la economía, el funcionamiento de la economía aquí en Paraguay, y hoy no va a ser la excepción. De hecho, esta es nuestra tercera semana, Horacio, ¿no? Tercera semana desde que arrancamos justamente. Me parece que es tercera, pero no importa. Lo importante, en serio, es que estamos aquí y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos por su presencia y, por supuesto, a través de él, al equipo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y en su persona al director Óscar Orue. ¿Cómo estamos? Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Bienvenido. Muy buenas tardes, Prince. Buenas tardes, Horacio. Un cordial saludo a toda la audiencia. Realmente contento por estar en esta fecha feliz acá contigo. Gracias. Estamos esperando nomás ya los bocaditos enseguida, creo que vamos llegan. A seguir esperando, bro. Yo pensé que ibas a llegar vos con el bocadito. Te voy a acomodar el micrófono ahí para mejor copia. Y agradecerte, como te decía, tu presencia. Te perdiste, pero llegaste. Esto es lo importante. Siempre ocurre aquí en el edificio, así que estamos bien. Sí, fue complicado, pero ya estamos acá por suerte. Braulio, queremos conversar contigo sobre justamente la dinámica que viene teniendo los ingresos tributarios en el país ya básicamente al cierre del primer bimestre, pero antes me gustaría hacer un poco de retroceso para actualizar algunos números de cómo cerró el año 2023 en ese sentido. Hubo más de lo que se esperaba, toda esta campaña y esta nueva política que se generó en torno a lo que se convirtió la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios resultó. Y bueno, las perspectivas para el año 2024. Sí, realmente estamos satisfechos, Prince, con todo lo que estamos logrando hasta ahora de la Dirección Nacional. Hemos cerrado un ejercicio 2023 bastante auspicioso, con números positivos, en aquella época 3 meses y medio de creación de la DENIT, ¿verdad? Hoy estamos ya mucho más consolidados, estamos en un proceso de consolidación. El año pasado cerró con un crecimiento aproximadamente del 9%, ¿verdad? Y realmente los números que estamos viendo en estos 2 primeros meses del año nos ponen tranquilos, en el sentido de que estamos en una buena senda, estamos siguiendo una hoja de ruta, que es el proceso de consolidación de esta Dirección Nacional. Es así que el mes de febrero, por ejemplo, hemos cerrado con un superávit de 65 millones de dólares. Eso sí es que comparamos con febrero del año 2023, ¿verdad? Y enero también prácticamente una cifra similar, un poco superior de 81 millones de dólares. O sea, tenemos un superávit en estos 2 primeros meses del año del orden de los 146 millones de dólares en materia de aumento de la recaudación si comparamos al mismo periodo del año pasado. Entonces, esos números nos alientan y nos tranquilizan un poco de que estamos en el camino correcto. No obstante, siempre, y eso es una directiva que surge del director nacional, ¿verdad? Siempre tenemos que estar en un proceso de mejora continua, ¿verdad? La idea es, lo que queremos transmitir a los funcionarios que integran la DENIT, que no estar conformes nunca con los números que se están logrando, de manera a ir superando día a día. Y en ese sentido tenemos también una buena expectativa para marzo. Aún teniendo en cuenta que en marzo vamos a tener aproximadamente 5 días hábiles menos por el efecto Semana Santa, realmente eso termina incidiendo. Tiene una incidencia, pero no obstante creemos que vamos a seguir manteniendo estos números positivos incluso cerrando marzo.
Braulio, para que la gente también pueda recordar, cuando hablamos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, fusionó ambas entidades, la Subsecretaría de Estado de Tributación y lo que se conocía como Dirección Nacional de Aduanas, y de ahí se desprenden dos gerencias. Y cuando estamos hablando de los ingresos tributarios, los datos que estás compartiendo, estamos hablando de lo que se quería en ese entonces o meses atrás como las dos entidades que estoy mencionando, la SED y Aduanas. Es así, la ley 7143, que es aprobada en agosto del 2023, ¿verdad? Fusionan esas dos entidades, ¿verdad? La anterior Subsecretaría de Tributación y la anterior Dirección Nacional de Aduanas. Eso un poco da el nacimiento a lo que es hoy la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que básicamente está dividida en tres grandes áreas, ¿verdad? Esas dos gerencias que bien mencionaste, y también la gerencia ejecutiva, que está un poco a mi cargo, que es un poco la gerencia transversal a todas ellas, en la cual tenemos bajo nuestra responsabilidad todo lo que es el proceso de planificación estratégica, de seguimiento de los indicadores, en fin, un poco el área transversal a ambas gerencias, a los efectos que podamos tener una hoja de ruta un poco abstraída de la parte operativa y que podamos coayudar a esas dos gerencias que son bien operativas, ¿verdad? Braulio, estos primeros meses de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, con la unificación de estas dos entidades, como bien lo mencionó Prince, ¿cómo se viene implementando todo y cómo vino a ser el comportamiento de la nueva dirección en estos primeros meses de funcionamiento? Y realmente se hizo una hoja de ruta al asumir, al promulgarse la ley y al confirmarse el director nacional. Lo primero que hizo fue confirmar a los gerentes. Hicimos una hoja de ruta, establecimos áreas de trabajo, las distintas área de relaciones internacionales, la área normativa, las áreas de tecnología sobre todo. Entonces empezamos a trabajar en la fusión de esas dependencias. Uno de los productos de ese trabajo es justamente que hace semanas, se aprobó la nueva estructura de la Dirección Nacional, ¿verdad? A través del decreto. Del decreto del Poder Ejecutivo, en la cual un poco establece la estructura orgánica, ¿verdad? Establece las direcciones generales que componen todas las gerencias, un poco ya en un proceso ya fusionado, ¿verdad? También tenemos que saber de que este presupuesto, o sea, este ejercicio 2024, estamos también iniciando con un presupuesto unificado, ya producto de un trabajo ya hecho el año pasado, el cual nos da también ciertas facilidades a los efectos de poder desarrollar nuestros planes y proyectos. Entonces es un proceso continuo, ¿verdad? Importante también mencionarles que esta semana justamente nos visita una misión del BID. Nosotros estamos abiertos y estamos recibiendo ayuda de organismos cooperantes, organismos multilaterales, que justamente queremos aprovechar esa cooperación que ellos tienen o que quieren darnos, ¿verdad? Entonces esta semana estamos con una misión del BID, ¿verdad? Tuvimos un apoyo de COICA, ¿verdad? De la Agencia de Cooperación Japonesa, en la cual un poco hemos hecho en 4 meses lo que hace 2 años estaba parado, que es un centro de monitoreo, ¿verdad? Entonces estamos... ¿En qué consiste básicamente ese centro? Es un centro de monitoreo, ¿verdad? En la cual se tiene el control de todas las cargas que están entrando al país, ¿verdad? Estamos inaugurando ese nuevo centro a los efectos de poder implementar lo que siempre dijimos, tecnología a la labor de la DENIT, ¿verdad? Queremos incorporar lo máximo que se pueda la tecnología a los efectos de poder mejorar los controles, y en ese sentido ese centro de monitoreo hoy está siendo operativo, está empezando a operar. ¿En dónde está eso? Está en el local de la Gerencia General de Aduanas, el edificio litoral, está el centro de monitoreo, pero está los equipos están diseminados por todos los puntos de aduaneros del país. ¿Y se detectaron, imagino, alguna que otra inconsistencia en ese proceso de implementación? Toda esta mejora de la recaudación no es algo casual, ¿verdad? Sino que siempre hay algo producto de un control, de un mejor control que se está haciendo. Entonces, todas esas son medidas que se están haciendo para que los controles den sus frutos y que se repercuta, que finalmente eso se pueda observar en la recaudación. Tenemos que recordar también que hay una decisión política, ¿verdad?, del señor presidente de no aumentar impuestos, de no aumentar las tasas. Eso se mantiene, Braulio. Eso no hay. Entonces tenemos que tratar de ser eficientes con el marco legal que tenemos. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando fuertemente en eso. ¿La presión tributaria en Paraguay de cuánto es? Y está en el orden del 10%. El 10% aproximadamente
Nuestra idea es llegar al 11 o al 12%, incluso en un lapso de tiempo considerable. ¿Y eso de qué va a depender? Y va a depender un poco de qué tan eficientes seamos nosotros, ¿verdad? En cuanto a la recaudación de impuestos, en cuanto a la formalización de la economía. Nosotros tenemos como meta incorporar una gran cantidad de contribuyentes. Hoy tenemos catastrados 1.100.000 contribuyentes, 1.200.000 contribuyentes aproximadamente, los cuales están activos 800.000 más o menos. Los últimos datos del censo nos dicen que tenemos una población económicamente activa de 2.600.000 personas, ¿verdad? Entonces creemos que tenemos una brecha importante todavía que cubrir con respecto a la formalización. Ese es uno de los principales desafíos y una de las obsesiones de la ADENIT, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos proyectos súper interesantes como está el Sistema de Facturación Electrónica Nacional, en el cual queremos ir incorporando la mayor cantidad de contribuyentes a dicho sistema, ¿verdad? Ahí hoy en día tenemos 3.000 facturadores electrónicos. Nuestra idea de octubre es llegar a los 5.000. Entonces, todas esas son medidas que van acompañando el proceso de formalización de la economía. Acá tengo, de hecho, muchas preguntas, Braulio, pero a la vuelta de este pequeño corte de información que compartimos con la audiencia, vamos a desplegar el resto de la batería de preguntas. Así que gracias, Braulio nuevamente por acompañarnos. Vamos, Sema, por favor. MF Economía e Inversiones se presenta la cifra económica del día. 2,41 billones de guaraníes o unos 330 millones de dólares totalizaron la recaudación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios al cierre de febrero de 2024. Por su parte, la recaudación de impuestos internos del mes alcanzó los 1,28 billones de guaraníes o 176 millones de dólares, un 22,6% más que lo recaudado en febrero de 2023. Y esa era la pregunta que quería profundizar, Braulio, con respecto a la discriminación, por denominarlo de alguna manera, de lo que sería la Gerencia de Impuestos Internos y lo que sería la Gerencia General de Aduanas. Si tuviéramos que hacer una suerte de análisis por parte de ambas dependencias o gerencias, por decirlo más claramente, ¿es lo que se estaba esperando en materia de impuestos internos y en lo que se refiere también a lo que es el comercio externo? Sí, totalmente. Realmente el hecho de congeniar o conjugar esas gerencias hoy en día en una sola dirección nacional bajo un solo liderazgo, eso tiene un aspecto altamente positivo. Fundamentalmente eso se ve reflejado en los controles, ¿verdad? En los controles que hoy se están realizando, el trabajo mancomunado de ambas gerencias es notorio. Se está trabajando fuerte en lo que son los controles cruzados, nosotros lo llamamos, ¿verdad? O sea, directamente cuando los bienes salen de zona primaria, vamos a decir, bajo el control, el ejido de la Agencia de Aduanas, ya un poco ahí ya interviene la Agencia de Impuestos Internos, ¿verdad? Entonces hay un control por oposición, nosotros lo llamamos, ¿verdad? Entonces, que antes no existía. O sea, si bien existía, estábamos dependiendo siempre de la nota que debe autorizar el director, debe pasar por 24 oficinas antes de que se realice, ¿verdad? Y eso pierde totalmente efectividad, ¿verdad? O eficiencia a esos controles. Hoy en día eso no existe, hoy en día el trabajo es en línea, hoy en día el equipo de fiscalización aduanera trabaja en coordinación con la parte de fiscalización tributaria. De hecho, dentro de la estructura, una de las novedades que se ven es la creación de una dirección de inteligencia fiscal, ¿verdad? ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el rol de esa dirección? Justamente el trabajar en la inteligencia de tanto en materia tributaria como de manera a tener un solo plan de trabajo, un solo plan de control, ¿verdad? Entonces esas son las novedades que, por ejemplo, tiene la nueva estructura hoy de la ADENIT, lo cual se va reflejando justamente en los números. También se había dado a conocer un decreto presidencial, Braulio, dentro de este marco de cruce de información y de alguna manera para ir limpiando todo lo que se declara en la parte aduanera, y tengo entendido que era incluso trabajar con el sector privado, y de alguna manera eso también pondría sobre la mesa los datos más concretos.
tengo entendido era con los camioneros o una cosa así, que se tenía que intercambiar información de la factura que declaraban justamente en aduanas, más lo que se declaraba en los fletes. Sí. Esa también, y en ese sentido también hay otros planes, ¿o? No, y justamente ahí radica una de las fortalezas que queremos implementar con el SIFEM, el Sistema de Facturación Electrónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al cruzar las facturas, vamos a decir, de los exportadores, por ejemplo, ahí vamos a poder cruzar la información del despacho con la facturación, ¿verdad? Entonces, eso va a ser todo desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las ventajas de esta fusión del trabajo, vamos a decir, integrado que hoy tenemos. De hecho, nosotros estamos en permanente contacto con todo el sector vinculado a la actividad aduanera, ¿verdad? Importadores, el centro de importadores, los despachantes, la relación es fluida. Ellos entendieron que bajo un principio de respeto y de cordialidad, y sobre todo una línea de trabajo que se ha trazado, ¿verdad? En el sentido de trabajar por el país y de que las recaudaciones tienen que acompañar la gestión de gobierno, ya que de ellos salen los recursos para poder cumplir los planes del gobierno que están plasmados en el presupuesto general de gasto de la nación. Y ahí tocaste un tema clave también, porque nosotros habíamos conversado, de hecho, meses atrás con el director Oscar Orwell sobre este proceso de la factura electrónica y la masificación de su uso en todos los sectores. ¿Cuál es el plan que se tiene de aquí en adelante, Braulio? Como hay una suerte de fases, ¿ya se le va a de alguna manera involucrar a todos los sectores económicos o cuál es ese proceso? Y hoy, como bien decía, tenemos 3.000 aproximadamente facturadores electrónicos. Eso están generando 600 millones de documentos electrónicos, ¿verdad? Porque entiéndase que no solamente se refiere a la factura, sino a todo documento relacionado a la actividad comercial de los mismos, ¿verdad? Según nuestro plan que tenemos, ¿verdad? En octubre de este año queremos llegar a 5.000 contribuyentes eso involucraría incorporados. A las MIPYMES también, Braulio. Estamos con esos 5.000 estaremos cubriendo los grandes y los medianos contribuyentes, ¿verdad? Nosotros nuestra clasificación del contribuyente hasta hoy día tenemos en pequeños, medianos y grandes. Entonces, en esta primera etapa para octubre, nosotros queremos establecer la obligatoriedad para que todas las medianas y grandes empresas estén ya incorporadas al sistema de facturación. En paralelo, nosotros en abril, según nuestro plan estratégico, tenemos previsto la entrega de las firmas electrónicas. ¿Qué significa eso? Queremos llegar a aproximadamente 40.000 profesionales que son los gigantes contribuyentes, para que tengan ese instrumento, para que conjuntamente con el EcuatiAI, que es el sistema de facturación gratuito que vamos a disponibilizar para todos los contribuyentes, podamos ir avanzando ya masivamente hacia ese sector, ¿verdad? Entonces, esa meta de 5.000 contribuyentes, ¿verdad?, se refiere a los medianos y grandes contribuyentes. En paralelo, o por otro canal, estamos trabajando con los pequeños contribuyentes, el cual queremos primero incorporar a los profesionales, ¿verdad? Entendemos que esto tiene que ser un proceso, estamos yendo gradualmente, pero realmente, y eso se percibe, y ustedes serán testigos, uno va a los locales comerciales y prácticamente ya pide el correo electrónico para que le llegue la factura, ¿verdad? Y eso es un cambio también de paradigma, un cambio de mentalidad del contribuyente sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos con un plan, con una hoja de ruta, el cual estamos cumpliendo. Y con respecto a esto que mencionabas también, que es un pilar más que importante de ir reduciendo la informalidad en el país, Braulio, ¿qué planes se tienen en ese sentido? Porque recordemos que el año pasado, cuando se tuvo la intervención ahí en la zona fronteriza con Argentina, se generó todo una suerte de situación muy complicada que finalmente se destrabó. ¿Se van a seguir trabajando en ese sentido? ¿Cómo van a ser las acciones aquí en Paraguay cuando vemos algunos puestos de ventas de productos de alguna manera que ingresaron de contrabando? ¿Qué plan o programa se tienen en ese sentido? Y al respecto, insistir en la formalización, Prince, ¿verdad? ¿Qué significa insistir en la formalización? Nosotros, como bien te dije, nosotros tenemos en la base de datos de los contribuyentes, hoy tenemos 1.200.000, ¿verdad?, de los cuales están activos 800.000 aproximadamente. Nosotros estamos trabajando en esos 400.000 que son producto de, no sé si recordarán el subsidio que recibió en su momento por el COVID, el PTU, el cual establecía una obligatoriedad que esté
que tenga que tener RUC, ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando primero en la depuración de esa lista, ¿verdad? Estamos mirando quiénes son aquellos que podrían ser eventualmente, identificar ya quiénes podrían ser ya contribuyentes y hacer las notificaciones de rigor, ¿verdad? En paralelo también estamos intensificando las visitas, lo que nosotros le llamamos el PAC móvil, ¿verdad? El PAC móvil es una unidad de transporte con funcionarios de la Agencia de Impuestos Internos, los cuales recorren todos los puntos del país. Y en fin, estamos en ese sentido, estamos trabajando también con otras instituciones, estamos trabajando con entidades del sector público, llámese municipalidades, gobernación, a los efectos de ir yendo hasta esos lugares, hasta el último recóndito lugar del país, para que podamos formalizarlo, ¿verdad? En estos días tuvimos una reunión, no sé si les suena el proyecto Paracel, ¿verdad? Que es la planta celulosa. Una planta celulosa que se está trabajando ya en la zona de Concepción, y justamente los representantes de esa empresa estaban diciendo que ellos quieren trabajar con productores o suministradores de servicios locales, ¿verdad? Y eso un poco implica un desafío para la DENIT de ir hasta esos lugares y ver las condiciones para la formalización. Estamos trabajando de cerca, ¿verdad? También otra acción que tenemos, estamos en conversación permanente y continua con la ASOBAM, ¿verdad? Asociación de Bancos, ¿verdad? Ellos nos plantean los temas que ellos desean de la DENIT. Nosotros también le decimos, señores, es hora de que apoyen la bancarización de aquel pequeño, de aquel, vamos a decir, emprendedor, a los efectos que ingresa al mercado formal, ¿verdad? Tenemos que trabajar todos juntos, sector público, sector privado, para el gran desafío que es la formalización de la economía. Entendiéndose también, por eso es muy importante, la formalización no implica solamente el hecho de tener un RUC, ¿verdad? Justo esa es mi siguiente pregunta. El tema de la formalización es un aspecto mucho más abarcante, ¿verdad? Tenemos el sistema previsional. Incluye el sistema previsional, ¿verdad? Inscripción al Ministerio de Justicia. Inscripción también en los municipios, ¿verdad? El Ministerio de Industria, o sea, hay una amplia gama de registros dentro del sector público, el cual no existe lastimosamente un carnet o un certificado, usted está formalizado. Pero sí, un poco somos el punto focal. Cuando uno dice formalización, lo primero que dice, tenés RUC, ¿verdad? Sí. Pero para aclarar más, no necesariamente es el único aspecto que se tiene en cuenta para que un contribuyente esté formalizado. Si bien, Braulio, mencionaste de que están trabajando con entidades con otras entidades que conforman justamente la estructura del Estado, ¿cómo se está trabajando en este plan de hacer el cruce de información con el Instituto de Previsión Social para ir también cerrando esa pata de la formalización que mencionas? Sí, realmente tenemos no solamente con el IPS, justamente, si bien el IPS es el sector público, tenemos también otras entidades con las cuales estamos desarrollando convenios, estamos en la ejecución de convenios, por decirte, la Agencia Financiera de Desarrollo, la CEPRELAT, ¿verdad? Estamos en permanente contacto. Y en el tema de intercambio de información siempre lo cuidamos hasta el mínimo detalle, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el marco legal que nos exige un poco el secreto de las actuaciones, ¿verdad? Entonces tampoco podemos estar suministrando información, ¿verdad?, que sea sensible, porque eso está previsto en la ley, ¿verdad? Entonces, para cada caso en particular se conforma una mesa de trabajo con la entidad y ahí desarrollamos, ¿verdad? El gran proyecto que nosotros estamos trabajando de la DENIT es disponibilizar a través de un web service para estas entidades, un poco estandarizar. Bueno, esta es la información que nosotros podemos suministrarle a ustedes y ustedes puedan captar esa información, que no sea más pedido de parte y que para cada informe tengamos que generar un documento físico para poder satisfacer sus pedidos, sino que directamente sea algo ya dinámico y a través de unos servicios web en la que se establezca claramente cuál tipo o qué tipo de información puede ser suministrado y cuál no. Horacio. Braulio, de estos 800.000 contribuyentes activos que vos mencionabas, ¿se puede hacer algún tipo de ranking con respecto a los principales rubros que justamente aportan a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en materia de recaudación? Sí, ahí tenemos que ser bien sinceros también, Horacio, de que de esos 800.000,
tenemos 800 grandes contribuyentes. Esos 800 grandes contribuyentes hoy generan el 60% de la recaudación tributaria, ¿verdad? Entonces, el gran desafío es tratar de ir aumentando la participación de los medianos y pequeños en la distribución de la torta, vamos a decir. Hoy tenemos 800 grandes contribuyentes que generan el 60%, tenemos 4.500 a 5.000 medianos contribuyentes que aproximadamente aportan el 20-25%, y los pequeños, que son la gran cantidad, pero que aportan menor cantidad, ¿verdad? Esa clasificación también está en permanente revisión, ¿verdad? Estamos teniendo de repente medianos contribuyentes que ya por el nivel de ingresos que tienen pasan a la categoría de grandes y viceversa, ¿verdad? Una tabla un poco dinámica. Con respecto a la estructura impositiva, Braulio, si tuviéramos que de alguna manera hacer esto que mencionabas, la distribución de la torta, el impuesto al valor agregado sigue siendo de gran relevancia, ¿y qué otros impuestos le siguen? Y si podés compartirnos justamente el porcentaje, mucho mejor. Sí, no, realmente la participación de los impuestos indirectos sigue siendo alto en nuestro sistema tributario, ¿verdad? Impuesto indirecto, llámese fundamentalmente el IVA, ¿verdad? Sí. Nosotros queremos avanzar, o la ley de reforma tributaria, la 6380, un poco lo que quería es cambiar esa visión, ¿verdad? Y que los impuestos, o sea, que vaya más hacia los impuestos directos, ¿verdad? Llámese, y ahí surge el impuesto a los dividendos y utilidades, dos distintos regímenes del IRE, ¿verdad? El impuesto a la renta empresarial y el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Hoy en día realmente el IVA sigue siendo el mayor, el componente estrella de la recaudación. Supera el 50%. Está por el 51, 52%. Que se mantiene, que se mantiene, pero se nota, o estamos observando también ya una mayor participación de los impuestos directos, ¿verdad? Es lo que recién mencionaba, los impuestos a la renta directamente, ¿verdad? Y justamente este mes de marzo, entre marzo y abril, vamos a ver realmente el impacto. ¿Por qué? Porque vencen el calendario de vencimiento de esos impuestos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo fue el comportamiento del año pasado. Acuérdense que es un impuesto que estamos un poco recibiendo correspondiente al ejercicio 2023, que fue un año bueno económicamente, ¿verdad? Y el IVA, también quiero mencionar, destacar que el IVA está teniendo un muy buen comportamiento en estos primeros meses. Eso que refleja eso, que la actividad económica se está moviendo, ¿verdad? O sea, realmente vemos números positivos. Tenemos un aumento de la recaudación del IVA al orden del 19-20%, lo cual implica que, nos da la pauta de que la economía se está moviendo, ¿verdad? Entonces, tenemos esa visión también de que el IVA siempre es nuestro termómetro, ¿verdad? Cuando el IVA está un poco bajo, vemos que la actividad económica en general no está siendo buena, pero en estos 2 primeros meses del año estamos viendo eso, ¿verdad? ¿Y la composición del impuesto a la renta personal? ¿Ya se cumplió todo ese ciclo de incluir a las personas que ganaban ciertos salarios? ¿Ya terminó ese proceso? Sí. Hoy ya están prácticamente toda persona cuyos ingresos anuales superan el número de aproximadamente 80 millones de guaraníes ya está afectado a partir del mes siguiente ya al impuesto, a dicho impuesto, ¿verdad? ¿Cuántos contribuyentes tienen registrado? No tengo ese dato ahora mismo de cuántos están, vamos a decir, registrados al IRE, ¿verdad? Pero al IRP, perdón, pero tenemos una expectativa de crecimiento con respecto al año pasado del 15%. Acuérdense que si bien uno está inscrito en el IRP, tiene que tener una renta positiva, vamos a decir, para poder ser alcanzado para que pueda tributar, ¿verdad? Entonces tenemos una expectativa de crecimiento del 15% con respecto al año anterior, que no tengo ahora lastimosamente el dato. Pero no te preocupes. Braulio, y para ir cerrando la nota, muy interesante todos los datos que nos estabas compartiendo, ¿cuáles son las perspectivas para el cierre del año 2024? Sé que estamos arrancando recién, pero siempre hay como una proyección, y de hecho eso se contempla cuando se presenta el proyecto de presupuesto general de la Nación. ¿Siguen anclados a esa perspectiva de crecimiento o una revisión? Porque el año pasado medio que se complicó
casi ya a finales de año, porque justamente la situación o el contexto, la coyuntura económica no es que contribuyó mucho a esa perspectiva de crecimiento. Y justamente por lo que decís, Prince, nosotros queremos ser muy cautelosos en ese tema, queremos ser muy prudentes con respecto a la estimación de cómo estaríamos cerrando el 2024. El presupuesto del año 2024 fue construido sobre un crecimiento del 8%, ¿verdad?, de los ingresos tributarios y aduaneros, ¿verdad? Creemos que podemos superar hoy día, con estos 2 meses de recaudación, podemos decir de que probablemente estamos en una tendencia creciente, pero no queremos arriesgarnos todavía ni tampoco subirnos en un excesivo optimismo de que vamos a superar los 2 dígitos, ¿verdad? Pero hoy estamos con un escenario prudente de 8%. Lógicamente esas metas de recaudación se van revisando periódicamente, pero hoy en día estamos en eso, con esa cifra, ¿verdad? Es mejor llegar al 31 de diciembre y decir superamos, claro, antes que decir no alcanzamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido somos muy... Y también por la expectativa que se genera por el lado del gasto, ¿verdad? Ese ya es asunto de otro ministerio, claro, en este caso el Ministerio de Economía, pero realmente cuando... si la gente ve que existe, la gente lo primero que pregunta es, bueno, mi ampliación presupuestaria tiene que aprobarse, entonces ahí entramos en otro ámbito. Y brevemente, Braulio, ¿qué mensaje podés dejarle a la audiencia o a ese contribuyente que te está escuchando sobre el funcionamiento que está teniendo la DENIT y el proceso que está teniendo de un tiempo a esta parte? No, y que lo que le instamos a toda la ciudadanía a formalizarse, ¿verdad? No hay de otra, ¿verdad? Toda la información la tienen en la plataforma de la... Toda la información está en la web, está disponible. Tenemos 17 oficinas regionales en todo el país. Si existen algunas dudas, pueden acercarse a ellas. Tenemos un call center, ¿verdad?, que puede brindar toda la atención, toda la asistencia que pueda necesitar un contribuyente, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de entender que la formalización es el único camino, ¿verdad? La formalización es el único camino para que aquel ciudadano pueda ingresar al sector formal de la economía, ¿verdad? Entonces, ese un poco es nuestro... estamos haciendo mucho hincapié en eso. Estuvimos hoy con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios DENIT. Braulio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente un gusto tenerte aquí en Economía 1000. Muchas gracias, Prince, Horacio, a las órdenes siempre de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y repito la felicitación acá para la cumpleañera. Gracias, Braulio, pero no, lamentablemente hoy no te voy a poder invitar el bocadito, pero me comprometo. Estaba esperando acá algo en la mesa, pero parece que no pasa nada dentro de un mes, porque recordemos que sí, porque este bloque tributario lo vamos a justamente empujar de manera mensual, así que recibimos sugerencias de la gente también, Braulio, ¿verdad? Porque la DENIT va a estar presente aquí en Economía 1000 con temas claves justamente para lo que sería el conocimiento y la distribución y lo que tratamos de hacer aquí desde el programa. Así que, Braulio, muchísimas gracias y saludos por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Muchas gracias. Horacio, este capítulo lo pueden volver a escuchar, ver. Como siempre, estamos en Spotify, en YouTube bajo el nombre de Economía 1000, y bueno, este mismo programa se va a volver a emitir a las 19:30, 20 horas por Radio 1000 AM. Y nosotros nos despedimos. Mañana nos reencontramos a las 13:30. ¿Podemos adelantar a quién le tenemos? Vamos a tener a algunos compañeros de la Agencia Financiera de Desarrollo aquí con nosotros el día de mañana. Así mismo, nos vemos y nos escuchamos mañana. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000.